Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 4, leemos lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Con lo que comienza este pasaje en el versículo 1 es diciendo el profeta Ezequiel, declarando y expresando: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La primera expresión me llama mucho la atención y quiero que pongamos atención a ella. Cuando dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor. La mano del Señor vino sobre mí. Lo que esto significa, para empezar, la mano del Señor vino sobre mí, significa el Espíritu del Señor vino sobre mí, el poder del Señor vino sobre mí. Vino el Señor a tocar mi vida, a tratar conmigo. Cuando la mano del Señor viene sobre de uno, algo especial sucede en la vida del ser humano. No hay momento que la mano del Señor no venga sobre una persona y algo especial suceda en la vida de esa persona. En esta ocasión miramos que la mano del Señor viene sobre Ezequiel y dice que lo llevó en el espíritu del Señor y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y yo quiero invitarles para que meditemos en el tema al cual hemos titulado: ¿cuál es el propósito del Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre nuestra vida? El Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. El Espíritu de Dios está profetizado y prometido que vendría sobre nosotros, sobre los creyentes en los últimos tiempos. Así lo profetizó el profeta Joel, diciendo que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Dios derramaría de su Espíritu sobre cada uno de aquellos que creyésemos en Él. Pero la pregunta de esta mañana es: ¿para qué viene el Espíritu de Dios sobre la vida del hombre? ¿Cuál es uno de los mayores propósitos por el cual Dios permite que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, venga sobre nuestras vidas? Muchos hemos sentido y experimentado el poder del Espíritu Santo de Dios venir sobre nuestras vidas. Otros le pedimos a Dios y decimos: Dios mío, yo quiero experimentar, yo quiero tener esa experiencia donde tu Espíritu venga sobre mi vida. Sea que usted ya lo haya experimentado, o sea que aún no lo haya experimentado, pero que anhele experimentar esta bendición, esta es una promesa de parte de Dios para cada creyente, que su Espíritu vendría sobre cada uno de los creyentes y estaría sobre nosotros con un propósito maravilloso de parte de Dios. ¿Cuál es ese propósito por el cual la mano del Señor viene sobre el creyente? El Espíritu de Dios viene sobre el creyente. Quiero decirle, mi hermano, el Espíritu de Dios nunca viene sobre el creyente y simplemente para dejarlo igual como está. Siempre que el Espíritu de Dios viene sobre el creyente es para mostrarle primeramente su propia necesidad.
Y después de mostrarle su propia necesidad, es para mostrarle la necesidad de su prójimo, del mundo entero, en la condición en la que se encuentra, y de esta manera usarlo como un instrumento maravilloso en las manos poderosas de un Dios vivo para bendecir a un mundo en dolor, a un mundo en sufrimiento, a un mundo que está cada día peor, que está cada día autodestruyéndose a sí mismo. Esto no es nada nuevo desde el tiempo de Ezequiel. Por eso dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, siempre que la mano del Señor viene sobre nosotros, esa palabra sobre mí significa que cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, significa que va a estar controlándote, gobernándote, guiándote, dirigiéndote. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, hay un propósito maravilloso en su vida. Repito, esto pocas veces lo hemos entendido y muchas veces hemos tenido un concepto equivocado. Hemos creído que cuando la mano de Dios viene sobre nuestra vida, solo es para que nos sintamos bien, que sintamos una experiencia agradable y digamos: sentí paz, sentí gozo, sentí alegría. Eso solamente es el efecto secundario, pero no es el propósito principal de Dios cuando su mano viene sobre nosotros. El propósito principal dice: y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En otras palabras, Dios lo lleva a Ezequiel con su espíritu, con su poder, con su presencia, a ver un valle de huesos secos en gran manera. Ese valle de huesos secos representa a este mundo, la condición del mundo en el que vivimos, la condición de la gente que nos rodea a derecha y a izquierda. El poder mirar con claridad cómo está este mundo. Hay 4 puntos breves, rápidos, que quiero tocarle, y esto es entender con qué propósito es que la mano de Dios viene sobre sus hijos, sobre el creyente. ¿Con qué propósito nos da esa experiencia? Y quiero decirte, las experiencias más reales que el Espíritu de Dios le da al creyente son con el fin de despertarlo, son con el fin de confrontarlo, son con el fin de retarlo y son con el fin de comprometerlo. Rápidamente voy a tocar estos puntos avanzando en el tema para poder lograr tocar lo más que pueda del tema. Cuando la mano de Dios viene sobre la vida de uno de los hijos de Dios, primero es con el fin de despertarlo, segundo es con el fin de confrontarlo, tercero es con el fin de retarlo y cuarto es con el fin de comprometerlo. Cuando miramos a Ezequiel, que la mano del Señor vino sobre de él, lo que dice enseguida es: y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Lo primero que hace la mano de Dios sobre Ezequiel, el Espíritu de Dios sobre su vida, es que lo despierta. La experiencia del Espíritu de Dios sobre la vida del creyente es con el fin de despertarlo. Primeramente, ¿despertarlo de qué? ¿Despertarlo a qué? Despertarlo de la realidad de lo que es este mundo y de cómo está este mundo. Cuando uno no es despertado por el Espíritu de Dios, uno mira a este mundo y muchas veces lo mira de alguna manera anhelando y deseando lo que hay en este mundo. Muchas veces añorando, diciendo: ¿quién me diera a tener lo que este mundo tiene? ¿Quién me concediera tener todo lo que este mundo tiene? Tantas cosas, tantas riquezas, tantos lujos, tantos placeres, tantos deleites aparentemente. Este mundo parece que tiene muchas cosas que ofrecer, y cuando el hombre está ciego y no tiene los ojos abiertos por el Espíritu de Dios, lo mira glamoroso, lo mira atractivo, lo mira como que el mundo tiene mucho que ofrecerle. Estoy hablando del mundo en el sentido de todo lo pecaminoso, los placeres, los deleites, las riquezas, la fama, todo lo que
que el mundo ofrece lo miramos atractivo y glamoroso, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te abre los ojos a la realidad, este mundo no lo vas a ver como algo glamoroso. Este mundo lo vas a ver como un valle de huesos secos, gente muerta caminando a derecha y a izquierda, gente necesitada, gente sufrida, gente que ríe por afuera pero sufre por adentro, gente que quiere satisfacer sus necesidades en las cosas de este mundo y cada día se siente más vacía, más triste. Esa gente necesita conocer y escuchar el glorioso evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Esa gente necesita conocer que hay una esperanza real y verdadera en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero necesitamos despertar, porque muchas veces aún como iglesia estamos mirando al mundo y lo estamos mirando codiciándolo. Estamos mirándolo pensando, si yo tuviera aquí, si yo tuviera allá. Y la iglesia no debe de mirar al mundo codiciando al mundo o lo que el mundo tiene. El mundo debe de codiciar y anhelar tener lo que la iglesia de Cristo tiene, porque es más lo que tiene la iglesia que lo que tiene el mundo. La iglesia tiene gozo, el creyente tiene paz, tiene alegría, tiene bendiciones que este mundo no tiene. Este mundo podrá comprar placer, podrá comprar lujos, podrá comprar antojos que pueda desear, pero quiero decirte, no puede comprar lo verdadero, no puede comprar una paz real, no puede comprar un amor verdadero, no puede comprar el gozo del Espíritu. Nada de lo real lo puede comprar, porque no está de venta, está gratuitamente obsequiado a los que hemos creído, a los que hemos abierto el corazón al sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, cuando la mano del Señor viene sobre una persona, verdaderamente una experiencia genuina y auténtica de parte de Dios, lo primero que una experiencia real del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, no hablo de una emoción, no hablo de una fantasía, no hablo de una experiencia religiosa como se dice, hablo de una obra real en el corazón del hombre por el Espíritu de Dios que viene sobre tu vida. Cuando viene verdaderamente el Espíritu de Dios sobre tu vida, te abre los ojos, te despierta. Y lo que antes perseguías tú con desesperación, ahora lo desprecias, porque hay algo mejor que el Dios de los cielos te ha otorgado, te ha regalado, te ha obsequiado. Tenemos riquezas verdaderas para otorgar, para compartir con aquellos que en verdad necesitan la riqueza verdadera. La riqueza de la alegría, de la paz, de la felicidad verdadera, no de lo superficial que el mundo ofrece. Entonces necesitamos esa experiencia con el Espíritu de Dios para que nos despierte y no vivamos codiciando lo que el mundo tiene, no vivamos anhelando o envidiando lo que el mundo tiene. Vuelvo a repetir, cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, tú ya no envidias lo que el mundo tiene. Tú entiendes que tienes un tesoro mejor y mayor que lo que el mundo tiene. Entiendes que tienes cosas reales y verdaderas superiores a lo que el mundo tiene, y comienzas a mirar la condición verdadera de este mundo. Entonces, por eso lo primero que hace la experiencia con el Espíritu de Dios es despertarnos. Lo segundo que hace es confrontarnos. Esto es, que nos muestra la condición real de este mundo, de cómo se encuentra, que hay huesos secos a nuestro alrededor, que lo que parece glamoroso no es glamoroso, son huesos secos, que usted podrá mirar las modelos más hermosas caminando, compitiendo por ser Miss Universo, y si usted las mirara con los ojos de Dios, miraría huesos secos caminando y exhibiéndose pobremente en las plataformas. ¿Por qué razón? Porque tendrán hermosura física, tendrán un cuerpo esbelto y hermoso, tendrán apariencia de vida, pero están muertas dentro de sí. Solamente hay una manera de tener vida y hermosura en el alma y en el corazón, es siendo lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahí entendemos lo que vale, ahí entendemos lo que es real.
En ocasiones una hija de Dios sencilla, una hija de Dios que de repente se compara con la modelo, con la actriz, en veces se menosprecia a sí misma y dice: pobrecita de mí, yo no soy tan hermosa como aquella, yo no tengo el cuerpo de aquella, yo no tengo la cara de aquella, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. A lo mejor no tienes nada de eso, pero tienes cosas mejores y mayores que valen más. No codicies, no envidies lo que tiene el mundo. Tienes algo mejor que lo que el mundo tiene, bendito el nombre de Jesús. Tienes cosas reales. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque mientras no comprendamos esto y estemos codiciando lo que el mundo tiene y estemos envidiando lo que el mundo tiene, en vez de que busquemos que el mundo se convierta a Cristo, terminaremos nosotros queriéndonos parecer más y más al mundo. Terminaremos imitando más al mundo y queremos ser más como el mundo, porque creemos que ellos tienen algo superior o mejor que lo que nosotros tenemos. La visión del Espíritu de Dios sobre Ezequiel, lo primero era abrirle sus ojos, mostrarle: hijo de hombre, no veas al mundo como el mundo se ve. No creas que es glamoroso, no creas que es feliz. Ríen pero sufren, por adentro son miserables. No pienses que tienen algo mejor que lo que tú tienes. No pienses que son superiores a lo que tú eres. Tú eres un hijo del Rey, eres un lavado con la sangre del Cordero y tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. Tienes paz en tu corazón, tienes gozo, tienes alegría, tienes bendiciones que el dinero no puede comprar. Entonces le decía, ahora lo primero es que nos abre los ojos, nos despierta, pero lo segundo es que nos confronta. ¿Nos confronta a qué? Nos confronta a mirar que todo alrededor nuestro, todo en nuestro alrededor, dice el versículo 12: me hizo pasar cerca de ellos huesos secos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Esto significa los huesos que había todo en derredor. Significa, volteaba a su derecha y había huesos secos, miraba a su izquierda y había huesos secos, caminaba hacia adelante y había huesos secos, caminaba hacia atrás y había huesos secos. Esa es la realidad de lo que nosotros vivimos en nuestra vida práctica diariamente. Donde quiera que tú vas, a tu derecha, a tu izquierda hay huesos secos. A tu derecha hay huesos secos, delante de ti hay huesos secos, detrás de ti hay huesos secos. ¿A qué se refiere, hermano, con huesos secos? Vidas sin Cristo, vidas muertas en delitos y pecados, vidas carentes de gozo y de paz, vidas insatisfechas, buscando erradamente, equivocadamente, verdadera paz, verdadera alegría, en los lugares equivocados, de la manera equivocada, porque no conocen a Cristo. Pero tú conoces a Cristo, tú conoces la palabra de Dios, y ahí es donde el Señor nos confronta y nos dice: hijo, tienes familia que no conoce a Cristo, tienes amigos que no conocen a Cristo, tienes vecinos que no conocen a Cristo, tienes compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, tienes todo el montón de gente muerta a tu alrededor. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo al respecto? La Biblia nos habla de predicar el Evangelio, pero nos habla de predicar el Evangelio comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Que si algunos de ustedes o muchos de ustedes no pueden salir con el grupo a Centroamérica por alguna razón, no pueden ir para México, no pueden ir a África o a otros lugares a llevar la palabra, pero pueden llevar la palabra a la familia que no conoce de Cristo, pueden llevar la palabra al vecindario donde viven, pueden llevar la palabra de Dios al lugar donde trabajan, a los compañeros de trabajo. Ahí comienza el Hijo de Dios testificando de las grandezas de Dios, porque ahí es donde Dios se glorifica, obrando en esas vidas y en esos corazones para la gloria de su nombre. Aleluya. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Entonces, cuando le digo que el Espíritu de Dios nos confronta,
nos confronta haciéndonos saber, preguntándonos: ¿qué estás haciendo con esas vidas, con esos huesos secos? ¿Qué estás haciendo con esas familias? ¿Qué estás haciendo con esas necesidades que miras en tu alrededor? ¿Le sacas la vuelta? Dices: qué terrible ese hombre, qué terrible esa mujer, pero no le testificas de Cristo. ¿Qué hacemos cuando miramos al perdido? ¿Qué hacemos cuando miramos al inconverso, al necesitado? ¿Qué hacemos cuando miramos al drogadicto? Cuando miramos al alcohólico delante de nosotros, lo criticamos, lo señalamos, lo apuntamos y decimos: qué terrible ese hombre. O le hablamos de la esperanza de vida, le hablamos de aquel que puede cambiar su vida, su corazón, su alma y hacer una obra maravillosa en él, en su familia, transformando lo que es y lo que tiene de una manera maravillosa. ¿Qué es lo que hacemos con el perdido cuando nos topamos con los huesos secos? Hay quienes, Ezequiel, al mirar aquel valle de huesos secos, podría haberse simplemente incomodado, diciendo: Dios mío, ¿para qué me traes aquí? Este no es un ambiente donde yo quiero estar. Este no es un lugar donde quiero estar. Llévame mejor a un lugar bonito, agradable, pero no me traigas a un lugar lleno de muerte, lleno de perdición, donde hay huesos por donde quiera, de muertos por un lado y por otro. Yo quisiera estar en otro lugar más placentero, pero el Espíritu de Dios dice: hijo, te quiero llevar donde hay verdadera necesidad, donde hay almas perdidas y perdiéndose, donde hay almas muriendo sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Quiero llevarte para que seas un instrumento de bendición. Quiero llevarte para que les hables a esas almas. Y repito, no estoy hablando de que tengas que salir del país, de que tengas que ir a otro lugar. Estoy hablando de comenzar primeramente en nuestra casa, de comenzar en nuestra familia, de comenzar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Comenzar ahí, que el Espíritu de Dios nos inquiete, que el Espíritu de Dios nos confronte para mirar la realidad de nuestro mundo, de nuestro vecindario, de las almas que nos rodean, huesos secos a la derecha y a la izquierda. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? Sigue diciendo la palabra en el versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Después de la confrontación viene el reto. Viene el reto de parte de Dios, como lo vino a Ezequiel. A Ezequiel le pregunta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le está diciendo con esa pregunta si la aplicamos a nuestro tiempo? Hijo de hombre, ¿cambiarán estas vidas? Hijo de hombre, ¿cambiarán estos borrachos? Hijo de hombre, ¿habrá esperanza para estos drogadictos? ¿Habrá esperanza para el homosexual, para la lesbiana, para el hombre perdido? ¿Habrá esperanza? Muchas veces, repito, se nos hace más fácil criticar y menospreciar al pecador, decir el homosexual y hablamos mal de él, hablamos del lesbianismo y hablamos mal de ella. Y muchas veces se le menosprecia, se le apunta, se le critica. Pero pregunto, ¿has orado por ellos primeramente? ¿Te has tomado el tiempo de acercarte y hablarles del amor de Dios? De un Dios que tiene poder para cambiar sus vidas, sin importar cuál sea su desviación, cuál sea su distorsión, cuál sea su problema. Hay poder en el nombre de Jesús para cambiar la vida más perdida y para restaurarla y renovarla. Pero hay una pregunta de parte de Dios: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué responderemos a ese reto? El que mira los huesos secos, el que mira las almas perdidas, el que mira la necesidad espiritual a su alrededor y solamente pasa por alto, y solamente lo ignora, y solamente lo esquiva, y solamente lo menosprecia y lo critica. Aquella necesidad que está delante de uno es porque uno está respondiendo a este reto y a esta pregunta del Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y uno está respondiendo con sus acciones diciendo: no, Señor, no vivirán. Mira lo perdido que están. Mira este drogadicto cómo está. Este ya no cambia.
Mira esta prostituta cómo anda, para esta ya no hay esperanza. Cuando esquivas al necesitado, cuando le das la espalda, cuando no le hablas, cuando no entiendes el reto que Dios te está haciendo, diciéndote, preguntándote: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y cuando con nuestras acciones los evadimos, los esquivamos, los juzgamos, los menospreciamos, pero no hacemos nada por ayudarlos, no hacemos nada por predicarles la palabra, estamos diciendo: Señor, yo no creo que puedan cambiar, yo no creo que pueda haber cambio. Pero el Señor nos hace la pregunta para que entendamos que para Dios no hay nada imposible, aleluya, que para Él no hay nada imposible. Él tiene poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, pero debemos nosotros de responder a esa pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel fue sabia, y dije: Señor, tú lo sabes. O sea, ¿qué está diciendo con esta respuesta? Dios mío, están muertos completamente. Si tú no intervienes, no hay forma de que tengan vida estos muertos. Pero por el otro lado, para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios todopoderoso, y si tú mueves tu mano en favor de estos huesos muertos, entonces sí pueden tener vida. Por eso Él dice: tú lo sabes, Señor, sin tu ayuda no habrá vida en ellos, pero si tú te mueves y tú haces algo, para ti no hay nada imposible y pueden tener vida estos huesos secos, aleluya. Señor, tú lo sabes. En otras palabras, tienes que intervenir, Señor. Tienes que obrar, tienes que hacer algo tú, Señor. Y aquí es donde viene el compromiso, nos compromete. Primero nos reta preguntándonos: ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Pero cuando el hombre le cree a Dios y dice: Señor, pues humanamente no van a vivir. Si metemos aún a la cárcel a este hombre, lo más seguro es que va a salir peor. Si lo metemos a un centro de rehabilitación, las estadísticas dicen que el 90% de las personas que van a un centro de rehabilitación vuelven a recaer y a seguir en el vicio. 90%. Eso es una estadística enorme, grandísima. Pero cuando es la mano de Dios sobre aquella vida, dándole vida, restaurándolo, tocándolo, no importa que fuera el peor de los perdidos, el peor de los drogadictos, el peor de los hombres o de las mujeres, Dios le puede dar vida. Entonces, por eso nos reta el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y si uno dice: Señor, si tú obras, vivirán. Si tú no obras, no vivirán. Eso es lo que está respondiendo Ezequiel: Señor, tú lo sabes. En otras palabras, si tú obras, van a tener vida, pero si tú no obras, no vivirán. Viene ahora el compromiso. Dios compromete a Ezequiel, y el versículo 4 dice: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. En otras palabras, cuando dice me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, o sea, Ezequiel está diciendo: Señor, yo no sé si vivirán, yo no sé si cambiarán, yo no sé si habrá solución para ellos. Si tú no haces nada, seguramente que no cambiarán, pero si tú haces algo, hay esperanza para que cambien. Y el Señor le dice: pues te comprometo, Ezequiel. ¿A qué me comprometes, Señor? A que profetices sobre estos huesos, a que hables mi palabra sobre estos huesos, a que les digas a estos huesos que yo tengo vida para ellos, que yo he venido a dar vida y vida en abundancia, aleluya. Que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo vengo para que sean restaurados, yo vengo para que sean sanados, dice el Señor. Entonces ahí está el reto del creyente: que nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros cumplamos con lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Profetizar. ¿Qué significa eso? Declarar la palabra de Dios sobre cada necesidad. Dios dice de esta manera. Dios dice que Él vino a darte vida. Dios dice que Él te puede cambiar, que Él te puede sanar, que Él te puede restaurar. Él puede romper y cortar la adicción de drogas, de alcohol en un solo momento. Si le abres el corazón y le das lugar, Él tiene poder para cambiar y hacer lo que los hombres no pueden hacer.
profetizar sobre los necesitados, profetizar sobre los huesos secos. No es mucho lo que pide Dios de nosotros. El compromiso es profetizar. No dejes de profetizar. No dejes de hablar la palabra de Dios a tu derecha, a tu izquierda, al vecino, al amigo, al familiar. Hermano, pero no hace caso. Ya le hablé y no hace caso. Aparentemente no hace caso. Pero dijo el Señor: como los cielos son más altos que la tierra, así también mis pensamientos más que los vuestros. Y así como del cielo desciende la lluvia y la nieve y hace germinar la tierra y la hace producir hierba verde y da semilla al que come y pan, pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, hará la obra para la cual yo la he enviado. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Veamos un pasaje más rápidamente y vamos a complementar rápidamente lo que estamos mirando. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Pedro estaba inquieto preguntaban los discípulos. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban buscando el bienestar y el porvenir de su nación y de sus vidas personales. Señor Jesús, ¿vas a destruir a los romanos? ¿Vas a restaurar a Israel en este tiempo? Israel estaba oprimido por Roma y Roma estaba oprimiendo, cautivando de una manera terrible a Israel. Pedro y los apóstoles preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a quitar la opresión de nuestra vida? ¿Vas a derrotar a los romanos? ¿Nos vas a dar esa libertad para vivir vidas más tranquilas, más plenas, más bendecidas humanamente hablando? Ellos buscaban el porvenir humano, el bienestar humano. El Señor venía a darles primeramente un porvenir y un bienestar no necesariamente humano, sino espiritual. El propósito principal del Señor, la obra redentora del Señor, no era simplemente para que tuviese el hombre una vida más cómoda, sin problemas en esta tierra, sino que lo principal era redimir su alma, su corazón del pecado, de la maldad. Pero los apóstoles no entendían esto todavía, y por eso le preguntan: ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Nosotros le preguntamos eso al Señor constantemente: Señor, ¿vas a quitarme el problema que tengo? Señor, ¿vas a sanarme de mi enfermedad? Señor, ¿me vas a ayudar en mi trabajo y vas a proveer un buen trabajo? ¿Vas a permitir que me den un aumento? ¿Vas a ayudarme en esta otra necesidad? ¿Vas a arreglar mis problemas matrimoniales? Y nosotros nos enfocamos en preguntarle al Señor: ¿cuándo vas a hacer lo que yo necesito que hagas para mí? Esa era la pregunta de los apóstoles. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vas a darnos lo que necesitamos como nación y como personas? Oiga la respuesta del Señor. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no les toca saber a ustedes cuándo yo voy a hacer lo que voy a hacer en sus vidas. Confíen que yo voy a hacer cosas grandes en su vida, pero ustedes no saben los tiempos, no conocen los tiempos exactamente y no entienden el plan de Dios para sus vidas todavía. Pero oiga lo que dice el versículo 8: pero recibiréis poder. Allá Ezequiel decía: la mano del Señor vino sobre mí. Acá no dice: la mano del Señor vino sobre mí, pero acá el Señor dice: y recibiréis poder. Pero recibiréis poder. La mano del Señor vendría sobre los discípulos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
¿Y para qué va a venir la mano de Dios sobre nosotros, Señor? Ya no hablamos de Ezequiel, ya hablamos de los apóstoles. ¿Para qué va a venir el Espíritu de Dios sobre nosotros? Para que reciban poder. ¿Y para qué vamos a recibir poder, Señor? Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea usted, hay mucha gente que le pide al Señor bendición, que le pide ser tocada, ser bendecida, ser llena del Espíritu Santo de Dios. Pero la pregunta de Dios hacia nosotros es: ¿para qué quieres mi espíritu? ¿Para qué quieres que te toque? ¿Para qué quieres que te llene? ¿Para qué quieres que mi mano venga sobre ti? ¿Para qué quieres que el poder de mi espíritu venga sobre tu vida? ¿Para qué? Para decir: ay, qué bendición me dio el Señor, qué bonito sentí acá adentro, qué lindo es ser tocado por el Espíritu de Dios, recibir algún don de Dios, hablar en otras lenguas, glorificar a Dios. ¿Es ese el propósito por el cual Dios quiere derramar de su Espíritu? Y dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Es ese el propósito? No. ¿Cuál es el propósito de recibir el poder del Espíritu Santo? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito más grande del Espíritu de Dios viniendo sobre tu vida es de equiparte, fortalecerte, llenarte de su poder, para que abras tu boca con libertad y testifiques del poder de Dios, de la palabra de Dios, de la grandeza de Dios, y le seas un testigo. Aleluya. Seas testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Quiere decir que una persona, un cristiano que dice: hermano, a mí el Señor me ha tocado y me ha dado experiencias maravillosas. Hermano, la mano de Dios ha venido sobre mi vida y me ha tocado de una manera tan especial, tan bonita. Y yo te pregunto: ¿y con qué propósito ha hecho eso? ¿Para qué ha hecho eso el Señor? ¿Solo para que te emociones por un rato? ¿Solo para que te goces con esa experiencia por un rato? ¿Solo para que digas: me dio un don el Señor cuando me tocó, cuando su mano vino sobre mí, cuando su Espíritu vino sobre mí y recibí ese poder? No, dice el Señor. El propósito, mi propósito de bendecirte, de que mi Espíritu venga sobre ti, es con el fin de que me seas testigo en Jerusalén. Eso es en tu casa, en Judea, en tu vecindario, en Samaria, en tu ciudad y hasta lo último de la tierra, a donde Dios te permita ir y testificar. Ese es el propósito de ser bendecidos, de que el Espíritu venga sobre nosotros. Ese es el propósito. Si no entendemos eso y si no realizamos eso, ese es el reto, ese es el compromiso de parte de Dios. Ese es el compromiso que Él nos deja. Por eso dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen, porque van a ser investidos, revestidos de poder desde lo alto, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los voy a llenar de mi espíritu. Pero uno de los propósitos fundamentales es para que puedan hacer mi trabajo testificando, me sean testigos de mis maravillas, profeticen, declaren mi palabra sobre el necesitado, sobre el perdido, sobre los huesos secos. Profeticen y esos huesos vivirán, y habrá vida y habrá cambios y habrá obras maravillosas de parte de Dios. Entonces, el propósito principal por el cual el Espíritu de Dios viene sobre una vida es con este fin. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué queremos ese poder y ese Espíritu Santo? Para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no estás entendiendo que lo que Dios te ha dado es con este fin, entonces estás recibiendo
no estás recibiendo lo que Dios te ha dado con el propósito por el cual Él te lo ha dado. El propósito por el cual te ha llenado de su espíritu o te quiere llenar de su espíritu, quien aún no ha sido lleno, es con el fin de usar tu vida para ser de bendición en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como un testigo verdadero del Dios de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Veamos rápidamente que el tiempo ya nos ganó. Lucas capítulo 4 versículo 16 y ya le termino. Lucas capítulo 4 versículo 16. Veamos ya no solamente en los apóstoles, veamos el propósito del Espíritu de Dios de venir sobre el Señor, el Espíritu de Dios. Veamos cuál era el propósito. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué maravilloso, ¿verdad? Miramos el resultado del Espíritu Santo sobre la vida de Cristo. Jesús, cuando entró en la sinagoga en el día de reposo, se le dio el libro del profeta Isaías. Abrió Isaías 61, lo que nosotros conocemos como Isaías 61, versículo 1, y comenzó a leer de la siguiente manera: El Espíritu del Señor está sobre mí. Estas fueron las palabras que leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué está el Espíritu sobre ti, Señor? Él responde esa pregunta y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué vino el Espíritu sobre Cristo? ¿Para qué estaba el Espíritu sobre Cristo? Dice: me ha ungido por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son las buenas nuevas? Es el evangelio de salvación, las buenas noticias. Este mundo está cansado de malas noticias, de guerras, de pestes, de hambre, de secuestro, de maldad, de crimen. Es tiempo que este mundo escuche buenas noticias de parte de Dios, y eso depende de la iglesia del Señor, que podamos ser los instrumentos que llevemos las buenas nuevas. Si alguien dice: hermano, el Espíritu de Dios constantemente está sobre mí, constantemente me toca, me bendice, me llena, y tengo experiencias hermosas con el Señor. Y yo te pregunto: ¿y con qué propósito viene el Espíritu sobre tu vida? ¿Cuál es bíblicamente el propósito? Aquí nos lo dice, comenzando con nuestro Señor: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar el evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, huesos secos necesitados, a pregonar libertad a los cautivos, oprimidos por la maldad, por el vicio, por el pecado, a llevarles esa libertad gloriosa que es parte de las buenas nuevas, es parte de ser testigos. Y vista a los ciegos, entender, vista a los ciegos, vista física y vista espiritual. Entender que el mundo no ofrece nada, que el mundo no tiene más que vanidad, que en el único que hay vida es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Entender que el mundo es un desierto, que el mundo es un valle de huesos secos, y lo único que hay a derecha y a izquierda son huesos secos, y que no hay nada que codiciarle a este mundo. A poner en libertad a los oprimidos,
a poner en libertad, oprimidos por tanta maldad, por tanta cosa que oprime al hombre, desde vicios hasta cosas espirituales, influencias, demonios, brujería, hechicería y tanta cosa diabólica que se mueve cada día más y más en nuestros medios, en nuestras ciudades. Cada día usted ve más altares a la Santa Muerte, cada día ve más invocaciones a ese tipo de deidades, de ídolos. ¿Y qué es lo que están atrayendo a nuestras ciudades, a nuestros pueblos? Están atrayendo muerte, están atrayendo destrucción. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como iglesia? La palabra dice: ustedes son la luz de este mundo, y una luz no se esconde debajo de la mesa, se pone en lo alto para que alumbre y para que los hombres conozcan que hay un camino mejor, que hay un camino de vida, que todos esos caminos que al hombre le parecen derechos, su fin son caminos de muerte. Que aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Entonces el Señor vino a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces todo esto lo dijo el Señor, y dice que enrolló el libro y se sentó y les dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Ya se cumplió la escritura, ya le dio cumplimiento Cristo. Ahora necesitamos darle cumplimiento nosotros, predicando a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que salva, a un Cristo que sana, a un Cristo que liberta, a un Cristo que restaura, a un Cristo que hace una obra maravillosa. Y así como el Espíritu de Dios vino sobre Cristo, ¿con qué propósito? Aquí nos define con claridad cuál es el propósito de recibir el Espíritu. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si el propósito del Espíritu de Dios sobre Cristo era el propósito del Espíritu de Dios sobre la iglesia sigue siendo el mismo: predicar el Evangelio, testificar de la grandeza de Dios, hablar la palabra a los huesos secos, profetizar sobre el necesitado, hablarle al perdido de una esperanza, hablarle al oprimido de una libertad real, hablarle al extraviado y confundido de un evangelio que cambia y transforma las vidas, que le da una razón por qué vivir al hombre cuando el hombre quiere quitarse la vida porque no le haya sentido a su vida. En este mundo sin Cristo la vida no tiene sentido. Solo hay uno que le da sentido a la vida del hombre, le da propósito: es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito el nombre del Señor. Ya le termino. Mateo capítulo 11. Vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 28 al 30. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oigan la invitación. La invitación en este caso está hablando el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos de esos trabajados, cansados, estamos en este lugar, en veces cargados de problemas, en veces batallando con una cosa y con otra, en veces batallando con la salud, en veces batallando con la familia, en otras ocasiones con las finanzas y con tantas diferentes cosas. Pero el Señor nos invita y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero oigan lo que dice el siguiente versículo, que parece una contradicción, porque dice el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo no se pone para descansar. Un yugo se pone para trabajar. Usted no le pone un yugo a un animalito. En el tiempo antiguo se usaba el yugo para uncir una yunta de bueyes. Y ese yugo era una madera con cierta forma que iba en el cuello de los animalitos, de los bueyes, y se amarraba de los cuernos con unas correas llamadas coyundas, a través de las cuales entonces unían aquella pareja de bueyes para ir caminando, labrando la tierra, trabajándola. Nunca se le ponía el yugo a un animalito para mandarlo al corral a descansar y a comer a gusto el animalito ahí en el corral. No, cuando era tiempo de descansar se le quitaba el yugo, se le echaba allá al corral libre, tranquilo, se le ponía su comida, su pastura, lo que fuera, y ya comía aquel animalito. Pero no se le uncía con un yugo, no se le decía ponte el yugo para poder descansar. No, era ponte el yugo para poder trabajar. Sin embargo, acá el Señor primero nos habla de descanso y nos ofrece descanso y nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Gracias, Señor, aquí estoy, Señor. Yo soy uno de esos que quiero descansar. Ahora sí, ponte mi yugo para que descanses. Señor, si lo que quiero es descansar, no cansarme más, ¿me quieres poner el yugo, Señor? Si te digo que estoy cansado y trabajado, es que conmigo trabajando es como descansas en mi presencia, en mi gracia, en mi obra. Haciendo lo que yo te he llamado a hacer, es como te renuevas, es como te fortaleces, es como te animas, es como te alientas. Dando es como recibes. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando hablaba con aquella mujer samaritana y le estuvo hablando la palabra y le decía: si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí, yo te daré una agua que saltaría en ti como una fuente que brota para vida eterna. Y le estaba hablando de todo aquello y de repente la mujer estaba recibiendo. Y llegan los discípulos que habían venido de comprar comida porque no habían comido en todo el día. Y llegan con el Señor, y en el momento que van llegando, la mujer se va yendo y se quedan pensando: ¿y esta mujer quién será? Y le dicen: Señor, trajimos comida para que comas. Y el Señor les dice: yo tengo otra comida que comer que ustedes no conocen. Y piensan los discípulos: ¿le habrá traído una comida muy especial esta mujer? Por eso estará diciendo que yo tengo algo ya que ya me trajeron ahí guardadito que ustedes ni conocen. Y les dice el Señor, entendiendo lo que pensaban: no estén pensando que esta mujer me trajo una comida literal y que tengo ahí un guardadito escondido. No, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Aleluya. Esa es mi comida, ese es mi alimento. Eso me nutre, eso me levanta, eso me impulsa, eso me alienta. En el camino del Señor, una persona que no hace nada es la que más se debilita. Una persona que trabaja y le sirve al Señor es la que más se fortalece. La persona que más se pone el yugo es la persona que más se fortalece en el Señor. Pero voy a ponerme el yugo para trabajar, para dar, para servir, para testificar, para glorificar al Señor, para profetizar y hablarles a las almas del amor de Cristo Jesús, mi Salvador. Me voy a poner el yugo para eso. Pero mientras yo me pongo el yugo y mientras yo hago lo que Dios quiere, la voluntad de mi Padre, le sirvo, testifico, profetizo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo del Señor? El yugo del Señor es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos une, es el que nos unce, es con el que caminamos, es el que nos guía. Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Yo me voy, dijo Jesús, pero no los dejaré solos ni huérfanos. Enviaré al Consolador. Él estará con ustedes, Él los guiará, Él los dirigirá, Él les enseñará lo que deben de hacer. Él les recordará lo que yo les dije y les enseñará el significado de ello. O sea, el Espíritu de Dios es el yugo del Señor. Cuando dijo el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él caminaba uncido en perfección con el Espíritu de Dios. O sea,
Era el Espíritu de Dios guiándolo en perfección. Completamente, todo lo que hacía, todo lo que hablaba era guiado por el Espíritu de Dios. Era el Espíritu, lo divino en lo humano, en aquel cuerpo, en aquella naturaleza. Pero no estaba en control lo humano, estaba en control lo divino, guiado por el Espíritu. Por eso dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Como humano se cansaba, sí. Como humano tenía hambre, sí. Como humano sentía sueños, sí. Como humano pasaba dolor, pasaba angustia. Como humano se entristecía, sí. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, oren conmigo. Él sentía todo lo que el ser humano siente, pero la diferencia es: el Espíritu de Dios está sobre mí, me controla, me guía, me dirige, me fortalece para hacer la voluntad de mi Padre, para hacer el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Aleluya. Por eso repito, en el Señor el que más descansa, hablando físicamente, y no trabaja para el Señor, es el que más se cansa. Es el que más se frustra, es el que más se debilita, es el que pierde las fuerzas espirituales, es el que no siente ánimo para hacer nada para el Señor. Pero el que comienza a servir al Señor, a testificar, a dar de gracia lo que de gracia ha recibido, hablarle a una alma, hablarle a otra alma, hermano, hay un gozo tan maravilloso que se experimenta cuando le hablas a una alma y aquella alma recibe la palabra de Dios. Ese es un regalo maravilloso de Dios que te anima, que te alienta, que te dice: sigue adelante, vale la pena servir al Señor, vale la pena esforzarnos, vale la pena caminar. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo voy a llevar su yugo? El yugo de Dios es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Cuando yo le doy lugar a su Espíritu, y el Espíritu viene sobre mi vida como vino sobre de Cristo. ¿Y para qué viene sobre mi vida? Para poder trabajar, testificar, profetizar, ayudar al necesitado, darle esperanza al perdido, predicarle de libertad al cautivo, de opresión al que se encuentra oprimido por lo que sea. Hablarle del año de la buena voluntad al hombre, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. A eso nos ha llamado el Señor. Y cuando hacemos eso, dice el Señor: y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, cuando tú llevas el yugo del Espíritu, dices: pero que no se cansa, que no es cansado, porque llevas el yugo, y el yugo es para trabajar. La ventaja de cuando llevas el yugo del Espíritu, dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Significa, en otras palabras, es nomás como que lo llevas, pero en verdad el que lleva la carga, el que lleva el peso, es el Señor Jesús, que camina contigo. Él es el que te va sosteniendo, Él es el que te va guiando, Él es el que te va ayudando. Pero uno dice: ahí llevo el yugo, pero más bien se va colgando uno del yugo, y el Señor es el que lo va cargando. El Señor es el que va empujando, y uno ahí nomás va caminando con el Señor. Cuando vas con ese yugo, con ese precioso Espíritu sobre tu vida, haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Vuelvo a repetir: el Espíritu del Señor está sobre mí, la mano del Señor vino sobre mí. Cuando miramos esas expresiones, siempre miramos el propósito por el cual venía el Espíritu de Dios sobre Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué voy a recibir poder? ¿Para qué vendrá sobre mí el Espíritu? Para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Trabajen para mí, dice el Señor. Sírvanme a mí, porque mientras trabajan para mí, descansarán en mí. Y no solamente descansarán en mí, sino que mientras tú trabajas para el Señor trabaja para ti. Trabaja en tu familia, trabaja en tu hogar, trabaja en tu salud, trabaja en tus necesidades, porque lo estás poniendo a Él primero. Y luego viene todo lo demás como una añadidura. El tiempo se nos ha ido en esta mañana, y acá me voy a detener por causa del tiempo. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa mañana.